Vamos a leer el capítulo 2 del libro de Ruth. Si tenés ahí una Biblia, tenemos una Biblia ahí. Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre muy rico de la familia de Elimelech. Un día Ruth le dijo a Noemí: por favor, déjame ir al campo a recoger espigas. Iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. La semana pasada estudiamos el capítulo 1. El capítulo 1 relata la historia de un hombre que vivía en la tierra de Israel. Con su familia decide emigrar a la tierra de Moab porque había hambruna en la tierra de Israel. Allí vive en la tierra de Moab durante algunos años, buscando otra vez encontrar prosperidad, ¿no? Y muere. Sus dos hijos estaban casados con hijas o con mujeres de la tierra de Moab, y ellos también mueren al cabo de 10 años sin hijos. La esposa de este hombre se llamaba Noemí, el hombre se llamaba Elimelech, y la historia nos cuenta que cuando queda ella sola, decide o escucha que había otra vez prosperidad en la tierra de Israel y decide volver. Y cuando empieza su camino de regreso, se detiene y le dice a sus dos nueras, le dice: no vengan conmigo, quédense en su tierra, la tierra de Moab. Había una razón para eso, una razón cultural, una razón social, una razón religiosa, política, y era que los moabitas eran enemigos del pueblo de Israel. Hay toda una historia detrás de esto. Para ellas, volver junto con su suegra a esta tierra implicaba un gran riesgo, una gran, seguramente, ostracismo que iban a experimentar. Ahora, lo interesante es que Noemí, les dice: yo no les puedo dar más hijos, y utiliza hasta una idea muy hiperbólica, ¿no? Diciendo: si yo me casara hoy y tuvieran que esperar a que yo tenga otra vez hijos y para casarse con ellos, no tengo yo derecho a pedirles que hagan esto, ¿no? Entonces, el mandato, el deseo de Noemí es que se vuelvan. Una de ellas abraza a Noemí, la besa, llora y se vuelve. Y la otra es Ruth. Y Ruth decide quedarse con Noemí. Y una frase que leíamos el domingo pasado, ¿no? Porque Noemí es muy enfática en su deseo de que ellas vuelvan a la tierra de donde venían, que vuelvan a sus dioses, ¿no? Y que ahí tendría más probabilidades con su familia, etc. Y Ruth dice en un momento, cuando se queda y Noemí insiste, les dice: no me pidas que te deje ni me aparte de ti. O a donde quiera que tú vayas, iré yo, donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí quiero que me sepulten, que el Señor me castigue, y más aún, si acaso llego a dejarte sola, solo la muerte nos podrá separar, ¿no? Un voto y un compromiso y una promesa que muchas veces se utiliza en los votos de matrimonio. Me ha tocado casar a algunas parejas que han elegido este voto para poder comprometerse el uno al otro, ¿no? O sea, una promesa muy, muy fuerte por parte de Ruth hacia Noemí. Y Noemí llega a su pueblo natal, que era Belén, que muchos años después nacería allí el Mesías, Jesucristo, Belén, ¿no? Y llega a ese lugar diciendo: ya no me llamen más Noemí. Noemí significa dulce. Llámenme ahora Mara, que significa amargura. Dice: porque yo me fui llena, pero me vuelvo vacía. Y entonces llegan a ese lugar, gran conmoción en la gente. Dice: no es esta Noemí. Ruth ni existía. Dice: no es esta Noemí. La ven llegar a las dos, pero dice: no es esta Noemí. Ya empezamos mal con Ruth, pobrecita. Pero Ruth está allí entonces en la casa ya con su suegra, y se le ocurre y toma la iniciativa de ir a cegar a los campos, porque era la época de la cosecha de cebada, y había una ley que permitía a los pobres ir detrás de los que cosechaban, ¿no?
Los que cosechaban tenían la obligación de no cosechar los costados, las orillas de los campos, sino dejarlo para los pobres. Y aquello que caía también era para los pobres. Y entonces Noemí Ruth le dice a Noemí, me voy a cegar, me voy a cosechar, me voy a trabajar en el campo, a recoger espigas. Y Noemí le dijo, ve, hija mía. Ruth fue al campo y recogió espigas siguiendo a los segadores. Y resultó que, yo quiero que subrayen esa frase, y resultó que aquella parte del campo era de Booz, el familiar de Elimelec. ¡Oh, casualidad! Este era el campo de Booz, un personaje clave en esta historia, así que podemos ir familiarizándonos. Y entonces, de pronto, Booz llegó de Belén y saludó a los segadores y les dijo, que el Señor esté con ustedes. Y ellos le respondieron, que el Señor te bendiga. Algunos comentadores eruditos hacen mucha énfasis en esta frase. Dice, ¿qué necesidad tenía de poner el autor allí una expresión o un saludo tan informal, ¿no? Y algunos dicen, la Biblia se encarga de expresar el verdadero carácter del ser humano en los detalles. ¿Cómo saludaste a la otra persona? ¿Cómo tratás a tu esposo? ¿Cómo tratás a tu esposa? ¿Cómo tratás a tus hijos? Una respuesta amable, una respuesta dura. ¿No? Esta actitud de Booz hacia sus trabajadores, ¿no? Esta espiritualidad aún transferida al área del trabajo, es significativo por parte de Booz, ¿no? Y muchos eruditos mencionan esto. Así que Booz saluda a sus trabajadores, no tenía ninguna obligación, era el jefe, el dueño, eran esclavos, no sé lo que era, pero ellos responden, ¿no? Diciendo, el Señor está contigo, un saludo muy, muy lindo, que el Señor te bendiga. Luego Booz le preguntó al mayordomo, dice, ¿y esta joven quién es? Y el mayordomo le respondió, es la moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger lo que se estaba dejando entre las gavillas, y desde esta mañana que entró en el campo no ha descansado ni siquiera un momento. Entonces Booz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no te vayas de aquí, ni vayas a espigar a otro campo, quédate aquí con mis cuñadas, con mis criadas. Fíjate en qué campo van a segar y seguilas. Yo he dado órdenes a mis criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ven a tomar a las vasijas, bebe el agua que saquen los criados. Ruth se inclinó al suelo en señal de respeto y le preguntó, ¿cómo me tratás con tanta bondad e interés? Yo soy una extranjera, yo no merezco esto. Entonces Booz le dijo, yo sé todo lo que has hecho en favor de tu suegra, después de que murió tu marido. Sé también que dejaste a tu padre y a tu madre la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, bajo cuyas alas has buscado refugio, subraya esa frase, bajo cuyas alas has buscado refugio, te premie por esta acción tuya. Ruth le dijo, Señor, espero que sea digna de tu bondad, tus palabras me infunden mucho consuelo, pues me hablas con el corazón, aun cuando no puedo compararme a una sola de tus criadas. A la hora de comer, Booz le dijo, acércate, comé del pan y mojalo en la salsa y vinagre y come. Es una acción de tremenda hospitalidad, una actitud de tremenda empatía. Y Ruth se sentó junto a los segadores y Booz compartió con ella lo que estaba comiendo y ella comió hasta llenarse y aún le sobró y luego se levantó para seguir trabajando. Mientras tanto Booz le dijo a sus criados, déjenla recoger espigas también de entre las gavillas y no la incomoden y dejen caer algo, que me encanta esta complicidad, ¿no? Dejen caer también algo de los manojos para que ella la recoja y no le digan nada en contra. Y así fue que Ruth recogió espigas en el campo hasta el anochecer y de todo lo que había recogido desgranó como 20 litros de cebada. Era lo equivalente a 2 semanas y media de trabajo. 2 semanas y media de trabajo, varios kilos, para unos cuantos litros de cerveza. Y lo guardó y regresó a la ciudad y al llegar sacó también lo que le había sobrado después de comer y se lo dio a su suegra. Y al ver Noemí todo lo que había recogido le preguntó, ¿dónde
recogiste espigas hoy? ¿Dónde estuviste trabajando? Bendito sea el que te ha tratado con tanta bondad. Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un hombre llamado Boaz. Entonces Noemí le dijo, que el Señor lo bendiga. El Señor no nos ha retirado la bondad que mostró hacia nuestros muertos. Y luego añadió, ese hombre es pariente nuestro, es uno de los que puede rescatarnos. Y la moabita Ruth contestó, ese hombre también me dijo, acércate con mis criadas hasta que se acabe la cosecha. Noemí le dijo a Ruth, su nuera, es mejor, hija mía, que espigues con sus criadas y no que te molesten en otro campo. Y Ruth se quedó espigando con las criadas de Boaz hasta que terminaron de segar el trigo y la cebada. Mientras tanto, siguió viviendo con su suegra. Bueno, este es el capítulo 2 y lo vamos a ver muy por arriba porque la semana que viene vamos a tener a otro pastor, el pastor Adrián Pico, y su esposa, que es una actriz profesional. Ella va a estar haciendo una pequeña, ¿cómo se dice? Intervención de 5 minutos representando algo de la vida de Ruth. Maravilloso, ¿no? Tener esto para poder visualizar algunas cosas acerca de la vida de Ruth. Y él va a estar hablando, Adrián, acerca del capítulo 2. Así que bueno, hoy quiero recoger algunas ideas que dejó Marcos el domingo pasado y avanzar un poquito más en este capítulo 2, ¿no? Algunas verdades que yo creo que tienen que ver con el tema de la fe, ¿no? Algunas cuestiones claves para nuestra vida que quiero pensar y quiero meditar esta noche en cuanto y alrededor del tema de la fe, ¿no? Primero, la fe y el sufrimiento. Hay algo que Marcos nos decía y es, debemos desarrollar al leer el libro de Ruth una comprensión más profunda del tema del sufrimiento, ¿no? Nuestra sociedad, hay diferentes actitudes en cuanto al sufrimiento. Hay gente que, bueno, le escapa, lo negás, ¿no? Hay religiones que el sufrimiento es mala palabra, ¿no? Hay realidades sociales donde el sufrimiento hay que escaparle, ¿no? Hay que ponerle buena cara al tiempo malo, buena cara, al mal tiempo, buena cara, ¿no? Y ¿cómo? Pare de sufrir, ¿no? Por otro lado tenés religiones donde el sufrimiento es parte de la vida, ¿no? Es parte del devenir de la vida y hay que bancárselo, es parte de tu, por ahí, tu karma, hay una cuestión ahí que está operando, ¿no? Desde la realidad de la Escritura, de la Biblia, desde la espiritualidad cristiana, ni una cosa ni la otra. El sufrimiento es algo que se manifiesta en la vida, pero que es ajeno al diseño original de la creación. Por eso nos sentimos tan extraños cuando el sufrimiento viene a nuestras vidas. Nos sentimos tan incómodos. Queremos escapar o lo queremos enfrentar con estoicismo, con una cuestión de mera poder de voluntad o de fuerza de voluntad. Pero la Biblia nos invita a considerar el sufrimiento desde otro lado, ¿no? Y esto es un poco lo que es este libro de Ruth. Por un lado, voy a mencionar 3 o 4 ideas que vamos a ir repitiendo a lo largo de los domingos, ¿no? Primero, hay algo que es claro. Está hablando de que este libro se escribió en la época de los jueces. La época de los jueces fue la peor época en la historia de Israel, donde dice que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea que era un desastre, era una sociedad donde no había leyes, no había líderes. Por ahí se levantaba un líder cuando estaban muy mal y entonces clamaban a Dios para que Dios trayera restauración, y entonces se levantaba un líder, ordenaba las cosas y después otra. Me parece un poco la historia de nuestros países, ¿no? Cómo sufrimos nosotros, ¿no? Hay que leer a Gabriel García Márquez, de vez en cuando lo menciono, cuando él fue a recibir el premio Nobel, le dijo a los europeos, ténganos paciencia, ustedes tienen miles de años, nosotros acabamos de empezar, ¿no? Me da un poco de consuelo. Pero digo y pienso en esto, el sufrimiento en esta historia y también en la Biblia muchas veces tiene que ver con decisiones equivocadas que hemos tomado. Y tenemos que aprender a hacernos cargo de ese sufrimiento que tiene que ver con cosas que yo me he equivocado, que he hecho mal. Muy fácilmente le tiramos el bulto, tratamos de canalizar la razón de nuestro sufrimiento en otro, en lugar de primero decir de qué manera yo he tenido que ver con este sufrimiento que he causado, que me he causado. Y está bueno esto, está bueno porque
otra vez va en contra de todo lo que nuestra sociedad muchas veces trata de trabajar. La Biblia dice esto: para que vos puedas recibir la ayuda de Dios, lo primero que tenés que hacer es reconocer el lugar donde estás parado, tu profunda necesidad, tu profundo error. Y la Biblia habla de que el error más central a la vida es aquel por el cual yo he decidido vivir autónomamente, lejos de Dios, de mi diseñador, de aquel que me creó. Sufrimiento. Ahora, más allá de esto, más allá de las consecuencias que debo asumir por mis propias decisiones mal tomadas, el misterio del sufrimiento sigue siendo una realidad que nos impacta. Vas manejando, un semáforo se pone verde, hiciste 3 metros, te pegan de costado, no hiciste nada, el otro venía borracho, te arruinó la vida, te partió al medio. Hay un misterio en el sufrimiento, ¿verdad?, que trasciende las decisiones individuales que cada uno tomamos, y evidentemente la Biblia habla mucho acerca de este tema, donde infinitamente aún los cambios climáticos tienen que ver con decisiones que hemos tomado y que venimos tomando como sociedad. Por lo tanto, hay una responsabilidad también en ese sentido. Pero una vez que se echa a rodar la rueda, no para. Ya no tuvo el impulso inicial, es parte de una realidad en la que vivimos. Ahora, la Biblia nos enseña esto, y quiero que esto quede en tu corazón en esta noche. Esto es extraño, y a Dios no le es indiferente el sufrimiento. Esto es lo que refleja el libro de Ruth, y lo que refleja particularmente lo que leíamos en el capítulo 1, cuando Noemí le dice a Ruth, le dice: esto me lo hizo Dios. Reconociendo de alguna manera, primero su fe en Dios, pero también reconociendo que hay una intervención, una extraña relación que no puede entender, y ella no va a negar su fe, pero por otro lado entiende esta conexión con Dios. Pero esta conexión con Dios es fundamental, porque otra vez, la fe, la Escritura, la Biblia habla que la fe se fortalece en el sufrimiento. La fe se hace fuerte en el sufrimiento. Quizás algunos de nosotros hemos experimentado este primer encuentro en algún momento con Dios, y después viene el momento difícil y renegamos de Dios, ¿no? Salimos de la fe, ¿no?, diciendo: Dios no debe existir. No es lo que Noemí hace. Noemí no dice: yo sufrí tanto, por lo tanto Dios no existe. Noemí dice: yo sufro mucho, ¿qué pasa, Dios? ¿Dónde estás? Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, y tengo que decirlo, no lo digo con un sentido de orgullo, pero esta es mi realidad. Muchas veces le dije: Dios, no te voy a hablar más, estoy pasándola muy mal, estoy sufriendo, ¿dónde estás? Seguramente que vos no, porque vos sos seguramente muy espiritual. Pero de alguna manera, cuando le damos la vuelta en la indiferencia, decir: bueno, voy a probar por otro lado, es también una forma de decir: ¿dónde estás, Dios? Evidentemente lo que me propones no funciona. Ahora, esta es la versión clave para nosotros, y todo el libro de Ruth nos lleva a pensar en esto, que a Dios no le es indiferente el dolor. El sufrimiento para Él ha generado una intervención, y este es el mensaje de Jesús. El sufrimiento causado por nuestro pecado, por nuestra decisión de vivir alejados o vivir sin Dios, ha movilizado el corazón de Dios para acercarse a nosotros en Jesucristo. Y este es el mensaje de Ruth, la iniciativa de Dios. Yo quiero dejarte esta frase antes de pasar al próximo punto. Que pienses en esto. A veces el sufrimiento tiene un propósito en este sentido. Tenemos nuestras ideas de felicidad, de cómo tiene que ir nuestra vida, y el sufrimiento se encarga de destruir estos dioses falsos. Noemí tenía una idea de que la felicidad pasaba por tener hijos y tener la familia perfecta. En aquella época, ser una mujer, y ustedes saben, digo esto para ponderar el libro de Ruth, en la sociedad en la que ella vivía, si hoy estamos luchando con la violencia de género, en aquella época la mujer no existía. Era un instrumento de trabajo, era una cosa, era
no era un ser humano considerado con los valores de parte de las creacionales. Pero el libro de Ruth está ahí para decirnos la espiritualidad que propone el cristianismo, que propone la Escritura, la Biblia. Es tremendamente reivindicativa. Y Noemí pensaba de esta manera, decía, yo no tengo nada, vuelvo vacía, no tengo nada, perdí todo. Es imposible que pueda ser feliz, mi vida está marcada por la amargura. Y a veces es necesario, como diría es necesario que podamos, o que nuestras ideas falsas de la felicidad pasen por el tamiz del fuego para darnos cuenta que son mera paja, papel que se disipa. Y ahí Dios puede empezar a trabajar. Ahí Dios puede empezar a poner el verdadero fundamento, que es el mismo, ¿verdad? Ahora, quiero decirte esto porque algunos de nosotros en este momento quizás estamos pasando por un momento difícil y queremos poner al mal tiempo buena cara. Y lo bueno de la espiritualidad que propone el libro de Ruth es, si tenés que llorar, llorá. Y que acá podamos contenerte y acompañarte en tu dolor. Y ese dolor, ir encontrando en Dios el consuelo, la fortaleza y la redención. Pero primero debo reconocer esta realidad del dolor. La Biblia tiene un montón de escritos y oraciones que se llaman lamentos. Estos lamentos son oraciones expresadas a Dios desde la profundidad del dolor y del sufrimiento. Ya lo hemos hablado, estoy hablando mucho de ese tema en estos días, lo vuelvo a repetir, pero me encanta, porque digo, esto va en contramarcha de toda idea, ¿no? tan facebookiana. En el Facebook están todas las cosas buenas de tu vida, todo sonríete, te tomaste la birra, ¿no? Pero cuando estás pasando mal, esa foto no la pones ahí, ¿no? Esa es la imagen que nuestra sociedad demanda, ¿no? Pasaste re bien, fuiste a Palermo Sojo, Palermo cañita, birra, no, pero después el domingo a la noche, cuando viene otra vez el desafío de la semana, el momento difícil, esa foto no está en Facebook. Eso es nuestra sociedad. Pero sí está en las imágenes que Dios quiere construir en una comunidad. Y esa es la espiritualidad a la cual Dios nos invita a caminar. Piénsalo. Quiero decirte esto para terminar, y yo lo notaba, lo compartí esta mañana. La tragedia no es el sufrimiento, sino que no haya un Dios en quien puedas acompañar, que pueda acompañarte y consolarte en medio del sufrimiento. Este es el mensaje y esta es la invitación. La fe no niega, el sufrimiento no niega la fe, el sufrimiento es una invitación para fortalecer tu fe. Segundo punto, rápidamente, es el tema de la soberanía de Dios. Primero hablamos del sufrimiento, hay algo muy interesante que vemos en este capítulo 2 que leíamos, ¿no? Todo el libro habla de una acción de Dios, misteriosa. Dice que un día Elías fue al monte y Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en el trueno. Dios no estaba en la tormenta. Dios estaba en el viento delicado y apacible. Este es el libro de Ruth. Es el Dios que está en lo cotidiano de tu cada día, para ser un poco redundantes. Que vos no lo notás, pero que está presente, accionando. Y que ocurren cosas como, por ejemplo, en el capítulo 2 dice, y resultó que, casualidad, de todos los campos, en el tiempo de la cosecha donde podría haber ido Ruth a trabajar, llegó al campo de su pariente Booz, su futuro esposo. ¡Qué misterio hay en la acción soberana de Dios! Esto es lo que queremos enfatizar cuando hablamos de la soberanía de Dios. Hay un cuento de Cortázar, que a mí me fascina, que es un cuento cortito que se llama La Línea, y relata una línea que sale de una mano, en este realismo mágico que tampoco entienden por ahí desde otras latitudes, propio de la literatura
latinoamericana de la década del 60, 70, inspirada en William Faulkner, que fue un autor de Mississippi. Estoy leyendo ahora Requiem para una mujer de William Faulkner, maravilloso, es un escritor que les recomiendo. Bueno, vuelvo a Cortázar. Cortázar empieza a describir la línea, y la línea cae de la mano, y la línea comienza a recorrer el costado de una habitación, y sube por un zócalo, y pasa por el umbral de una puerta, y sale a la calle, y recorre un cordón, y va recorriendo la calle, y cruza, y sigue, y avanza, y llega al muelle, y recorre por el puerto, y sube por la línea de las sogas que se conectan con el barco, con un barco, y allí va recorriendo, y llega a un camarote donde hay un hombre con una pistola en la mano, y esa pistola acciona y el hombre termina con su vida, ¿no? Como diciendo, hay una delgada línea que conecta nuestra vida con la muerte. Bueno, yo quiero decirlo, cuál es la propuesta de toda la Biblia y el mensaje de Dios. Hay una delgada línea roja que nos conecta con la vida, con la redención, con la esperanza que solo Dios nos puede dar. Esto es el mensaje de la soberanía de Dios. Dios está actuando en tu vida y vos no lo sabés. Llega allí Noemí en el capítulo 1 y dice, llámenme amarga, no me llamen más Noemí dulce, llámenme amarga. Y no puede ver en ese momento que Dios está presente en su nuera, que al final de la historia le dicen, las mujeres le dicen, esta nuera tuya, Ruth, vale más que 7 hijos varones, porque en ese tiempo tener hijos varones era la seguridad y la estabilidad de la familia. Y le dice, esta hija, esta nuera, es tu familia perfecta. Pero Mara no lo puede ver, Noemí no lo puede ver. Digo esto, quiero alentarte al pensar en esta acción de Dios soberana y que a veces no ves, que hay detalles de esperanza alrededor tuyo. Por ahí ese detalle de esperanza sea este lugar y este encuentro en esta noche para vos. Que Dios prepara y que Dios quiere que nuestros ojos sean abiertos para encontrarnos con esa esperanza que Dios solamente puede darnos. He aquí las señales que Dios pone en tu entorno y que seguramente Él quiere que puedas ver. Ahora, llegamos al final del capítulo 2. Primero el capítulo 1 dice, no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Y llegamos al final del capítulo 2 y Noemí dice, allí en el versículo 20, que el Señor lo bendiga, el Señor no nos ha retirado su bondad. Qué maravilloso. ¿Sabe cuál es el mensaje de esto? Dale tiempo a iba a decir una palabra que no se debe decir, a tu problema, a tu lío, dale tiempo. Deja que Dios actúe. Entregate en las manos de Dios. Dice vos te viniste a meter bajo las sombras de las alas de Dios, prefigurando o trayendo la imagen de Dios como un águila, y vos venís como un pollito allí, bajo las sombras de las alas de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si esta noche puedes entender que Dios está actuando en tu vida y hay una delgada línea roja que se llama redención, espera en Dios, dice el Salmo 43, porque aún ¿cómo dice? He de alabarle. Así que quiero desafiarte con estas ideas, Dale tiempo, piensa, medita. ¿Tenés tu sucedió? ¿Tenés y resultó que?
Yo me acuerdo un día, estaba en el peor momento de mi vida, y era un día soleado de primavera, y estaba todo andando bien alrededor de Buenos Aires, y yo estaba queriendo morirme en una cama, y bajé y me encontré con mamá, y me dice, che, ¿escuchaste? ¿Te acordás de tal amigo tuyo? ¿Pasó algo similar a vos? Hacía como 40 años que no lo veía, literalmente 40 años. Tenía menos 10 cuando nos conocimos. Y yo le dije, mamá, yo lo tengo que ver a este chico, tengo que ver. Y me fui otra vez al departamento donde vivía y me quedé allí un rato y después dije, bueno, vivía cerca del aeropuerto de Ezeiza. Me voy al aeropuerto de Ezeiza a ver un poco de gente, me voy a tomar un café, mira el aeropuerto, ¿no? Voy a averiguar, a ver dónde voy a viajar cuando, no sé, algún día voy a Sudáfrica, no sé, me voy a averiguar, qué sé yo, me voy ahí. Estaba lleno el aeropuerto, un día llenísimo. Y yo voy caminando por ese lugar, ya sabes a dónde va la historia, y voy a hacer unas averiguaciones y voy así caminando, ya volviendo para casa, y de repente veo una figura inmensa de 2,10 metros mide, y hago así, miro, sigo caminando, hago 5 pasos y digo, Andrés, mi amigo. Hacía 40 años que no los veía. Me di vuelta, nos abrazamos, lloramos. Su esposa estaba al lado y me acordé del amor de Dios, de la providencia de Dios, de la delgada línea roja que marca nuestras vidas. No pierdas la esperanza, ¿está bien? Termino con esta última expresión, que la fe tiene que ver también con las promesas. Quiero que medites un poquito conmigo acerca del carácter de Ruth, la valentía de Ruth, la fuerza de Ruth, la humildad de Ruth. Ella toma esta decisión y hace una promesa. ¿Qué es una promesa? Decía algo maravilloso en el grupo pequeño, nuestro hermano Howard, nos hizo recordar de un escrito de Hannah Arendt, citado por otro autor, un pastor presbiteriano. Él dice, somos nuestras promesas. Nuestras promesas marcan lo que somos. Una promesa es asegurar en el presente algo que yo voy a hacer en el futuro, no matter what, no importa lo que ocurra. Esta promesa es lo que Ruth hizo con entereza, y algunos autores dicen lo que ella estaba diciendo, dice, no estoy esperando que me vaya a ir mejor, porque estoy haciendo la que no es la lógica es volver a mi casa, volver a mi familia, volver a mi hogar, volver a mi tierra. La lógica es irme con vos a una tierra extraña, donde en esa tierra extraña nosotros somos enemigos, donde yo soy mujer, donde no tengo nada, totalmente una locura. Pero Noemí hace esa promesa, Ruth hace esa promesa. Maravilloso. Ese compromiso. Y yo digo, ¿cuánto necesita nuestro país de hombres y mujeres que cumplamos nuestras promesas? Nuestros líderes, yo digo, perdónenme, no, yo no soy político ni hijo de político. Algunos de nosotros estamos involucrados y dicen, siempre estamos hablando de lo mismo. El tipo se levantó, hizo promesas y no las cumplió. Y después viene el que viene y dice, no cumplió promesa, o sea que hoy estamos cosechando lo que otro hizo mal. Y hay razón y lo podemos debatir, pero no podemos sostenernos, comprometernos con las promesas que hacemos. Nuestra Argentina necesita hombres y mujeres de promesa. Una nueva generación que se levante, donde no está tu calidad de vida, nuestra calidad de vida por los logros y todo lo demás, sino porque cumplimos con nuestras palabra. Es fundante esto. Lo decía Adam Smith, el padre del, algunos dicen del liberalismo económico, decía, toda la teoría que yo traigo acerca de esta realidad y esta dinámica
es impensable si no hay un fundamento moral en la sociedad. Porque si no, cada uno quiere más y más y más y termina descuartando, destruyendo al pobre y todo lo demás. Ese equilibrio es posible solamente cuando hay un equilibrio y una consideración moral. Bueno, me estoy yendo de tema, pero el tema de las promesas, ¿me entienden, no? Es importante. Entonces, ¿hiciste promesas en este tiempo? ¿Cómo vamos con las promesas? Hay un llamado, un compromiso que debemos construir. Somos las promesas que hacemos, decía Hannah Arendt, no era cristiana. Somos las promesas que hacemos. Bueno, me encanta el carácter de Ruth, pero la pregunta clave, y con esto termino, con esto termino. ¿Qué fue lo que llevó a Ruth a responder con tanto compromiso con Noemí? Y quiero decirlo de esta manera. Ruth escuchó de Noemí: el Dios que me hizo esto, el Dios que me hizo aquello, el Dios que me hizo lo otro y que me trajo amargura y que me hizo volver vacía. Y Ruth dice: yo quiero ese Dios. Algo pasó, ¿Qué encontró Ruth en el Dios de Noemí? Dice: tu Dios será mi Dios. El compromiso más grande que ella hizo: voy a morir donde vos morís, voy a ir donde vos vas y voy a vivir con vos y todo. Pero el más grande: tu Dios será mi Dios. ¿Qué pasó? Y después menciona a Dios, como decía Marcos el domingo pasado, en términos muy personales, como solamente Dios permitía que su pueblo lo llamara, aquel pueblo íntimo, aquellos hijos que él había llamado. Ruth dice: este Dios, este papá. ¿Qué pasó con Ruth? Te hago esta pregunta. Y voy a hacer esta acotación. Hay varias explicaciones concatenadas, pero esta que escuché de un autor que me encantó y creo que es fundante. Nadie puede hacer una promesa, un compromiso de ese tipo. Mira, es imposible que puedas sostener ninguna promesa si no hay algo que Dios hace en tu vida. Este es el mensaje del Evangelio. La religión te dice: tenés que hacer esto, aquello y lo otro, y así vas a andar mejor. La gracia, el Evangelio, la espiritualidad cristiana nos dice: hay algo que Dios tiene que hacer adentro tuyo. Lo hablamos con Sebas, de adentro hacia afuera. Ruth escuchó esto de Noemí. Noemí dijo, parafraseo: yo te necesito, estoy vieja, no tengo esperanza, no tengo familia que me sustenten, yo las necesito a las dos. Necesito que vean conmigo, que me cuiden en mis últimos años. Un deseo valioso, una mujer que crió 2 hijos, que acompañó a su esposo, que se sacrificó y todo lo demás. Necesitaba ayuda y ahí tenía familia. Yo las necesito, vengan conmigo. Pero Noemí la amaba tanto, a Orfa y a Ruth, tanto, que estuvo dispuesto a sacrificar la pérdida de sus 2 nueras, sus 2 hijas políticas, por amor. Ahora, en el momento de mayor dolor, de mayor lucha, de sufrimiento con su fe, Ruth diría: ¿qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de amor es ese que sacrificas tu propia vida por amor a mí? Ese amor transforma nuestro ser. Ese es el amor que vos y yo necesitamos. Todo el libro de Ruth pone figuras de redentores. Noemí es figura de redención, de cambio a Ruth. Un poquito más adelante, Ruth es figura de cambio para Noemí. Y un poquito más adelante, vos es el futuro redentor de toda la familia. Al final del capítulo 2 se dan cuenta y dice: este nos puede redimir. Hay esperanza. Pero digo, y quiero que pienses en esto: necesitamos el amor de Jesús que transforme nuestras vidas para poder transformar nuestro carácter y nuestro caminar diario, y nuestras decisiones y nuestras promesas y todo lo demás. Con esto termino,
pensar la dinámica de la fe y el sufrimiento, la fe y la soberanía de Dios, la fe y nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestras promesas, como quieras llamarlo. Necesitamos este amor transformador. Ahora, termino con esto. Esta relación es muy importante. Yo voy a conocer el amor de Dios por ver tu vida, por ver la del otro, y otros van a ver y van a conocer a Dios por ver tu propia vida y tu fe, no tu perfección, tu fe, tu amor. Ese amor que vos puedas dar a otro va a hacer que tu fe sea creíble, que tu Dios sea creíble, no careta. Yo creo que ese es el desafío que tiene nuestra ciudad, nuestra comunidad. Vamos a terminar dando gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque estamos juntos. Queremos entregarte a vos este tiempo de reflexión, pensando en la vida de Ruth, pensando de qué forma Dios está actuando en nuestro medio, aun cuando nosotros no lo veamos, cómo su amor nos inspira a abrazar y a ser transformados para la gloria de su nombre.